A nombre del equipo editorial, los profesores Margarita Garrido, Franz Hensel y Carlos Camacho, y quienes habla, Francisco Ortega, les doy la bienvenida a todos y a todas al tercer seminario de Historia de lo Político, 200 años. En realidad, a la tercera mesa del seminario. El seminario se llama Historia de lo Político 200 años de Colombia, las tramas de la nación 1903-1952. El proyecto es un proyecto académico, es un proyecto editorial que cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional, de la Universidad del Rosario, de la Universidad Externado y del Banco de la República, y que lleva en este momento su tercer encuentro. Esta tarde tenemos una mesa muy interesante que se llama Entre Pueblo y Muchedumbre, es el tercer eje del seminario, y el eje se interesa tanto en las invocaciones múltiples, problemáticas y tentativas al pueblo como en sus descalificaciones en calidad de gleba, de chusma o raza degenerada, invocaciones y taxonomías funcionales para la consolidación de un orden político y social, nacional y regional durante la primera mitad del siglo XX. En este periodo despegó la industria nacional y surgieron con ella y contra ella nuevas subjetividades, sociabilidades y reivindicaciones. Antes que concebir al pueblo como un objeto definido y acabado, es decir, ya constituido, este panel se pregunta por la forma en la que antiguos y nuevos actores entraron en competencia por definir o definirse como pueblo, produciendo en el proceso diversas estratificaciones cuya impronta ha sido duradera. En el eje nos acompaña como comentarista, como moderadora, comentarista también, la profesora Margarita Garrido. La profesora es historiadora de la Universidad del Valle, doctora de la Universidad de Oxford. Ha publicado varios libros y numerosos artículos y capítulos de libros, también especialmente sobre cultura política colonial y republicana. Ha desempeñado su vida académica en la Universidad del Valle, en los Andes y ahora en el Externado de Colombia. Y como invitada en universidades nacionales y extranjeras, entre ellas en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Entre 1989 y 1990 obtuvo una beca de la Tinker Foundation Fellowship para estadía de investigación en el John Carter Brown Library. También la acompañará como comentarista el profesor Carlos Camacho, docente investigador del Centro de Estudios en Historia, el CEGIS, de la Universidad Externado de Colombia. En el panel tenemos tres investigadores muy reconocidos que hablarán y abordarán precisamente este tema. Profesor Mauricio Archila, profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, colega de departamento en la sede de Bogotá, e investigador asociado del CINEP. Licenciado en Historia con maestría en Economía por la Universidad Javeriana y doctor y PhD en Historia por la Universidad del Estado de Nueva York, en SUNY, en Stony Brook. Especialista en la historia social contemporánea de Colombia y América Latina y en temas historiográficos. Dentro de sus publicaciones se destacan Cultura e Identidad Obrera, Colombia 1910-1945, Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas, Protestas Sociales en Colombia 1958-1990, publicada en el 2003 y que fue reconocida por el Premio Nacional de Ciencias Sociales. Y las contribuciones a obras colectivas en las que se destacan, por ejemplo, 25 años de luchas sociales en Colombia, 1975-2000, Conflicto, Poder e Identidades en el Magdalena Medio, 1990-2001, y varias más. Creo que todos ustedes conocen muy bien al profesor Mauricio Archila y su recorrido. Fue director también, y esta es una de las caras que Mauricio ha puesto a sacar adelante del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura entre el 2008 y el 2015. También nos acompaña en la mesa el profesor Ricardo Arias Trujillo, profesor de Historia de la Universidad de los Andes. Sus investigaciones se centran en la historia intelectual y cultural durante el siglo XX y también tiene un conjunto de investigaciones muy amplias y muy diversas que son aportes esenciales para la comprensión del periodo. Finalmente nos acompaña en la mesa el profesor Luis Van Ischut, historiador de América Latina moderna, especialista en el estudio de los movimientos sociales, violencia política y derechos humanos. Su primer libro, The Social Origins of Human Rights, Protesting Political Violence in Colombia's Oil Capital 1919-2010, fue publicado por la Universidad de Wisconsin en el 2015 y por la Universidad del Rosario en español recientemente. Antes de su nombramiento en la Universidad de Toronto, trabajó en el Centro por la Historia Oral y Digital
para la historia, Center for Oral History and Digital Storytelling, de la Universidad de Concordia en Montreal y fue profesor asistente de Historia y Derechos Humanos en la Universidad de Connecticut. Profesores, bienvenidos. Es un placer tenerlos a ustedes en esta mesa. Margarita, muchas gracias por aceptar dar la moderación y te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, como ustedes saben, la moderación estaba a cargo de Francisco Gutiérrez de esta mesa y pues nosotros a última hora no se excusó de asistir y nos pusimos en la tarea, Carlos Camacho y yo, de hacerlo. Carlos sí es especialista en el periodo, yo no, así que tendrán ustedes unos comentarios probablemente, no sé, extrañitos o por lo menos combinados. Les doy la palabra para arrancar y esperamos lo mejor. Siguiendo el orden como está planteado, por favor, Mauricio, vas de primero. Gracias, Margarita. Gracias, Francisco, a los organizadores, los y las. Está cargado este panel, 3 ponentes y 2 comentaristas. Vamos a ver. No vamos a alcanzar. No vamos a alcanzar con tan poco Pero lo tiempo. importante Bueno, son ustedes, sí. listo. Bien, yo pretendo hacer una relectura de las nociones de pueblo, clase en el naciente movimiento obrero colombiano. Digo yo, en mi lectura de hace unos decenios sobre la construcción de identidades en el naciente movimiento obrero colombiano en la primera mitad del siglo XX, sugería el paso de una vaga referencia a los pobres a un reconocimiento como pueblo y luego a la identidad de clase. Recientes investigaciones que incorporan nuevas fuentes y especialmente renovados enfoques historiográficos problematizan no solo esas categorías, sino la supuesta linealidad en ese tránsito de identidades. Voy a abordar entonces 3 partes. No puedo leer toda la ponencia, que no es muy extensa, pero por el tiempo, sino las partes que ilustran mi argumento. En la primera parte hablo de las élites descubren a los pobres al cambio de siglo. Bueno, en realidad creo que los habían descubierto desde antes, pero estos pobres, sobre todo urbanos, van a ser en cierto sentido nuevos. A lo largo del siglo XIX en Colombia, como en el resto de América Latina, tendía a predominar una idea paternal sobre los sectores subalternos que, si bien los discriminaba, enfatizaba una aparente convivencia armónica. El indio y el negro y el mismo mestizo no aparecen en el horizonte de la nación soberana de la que hablaba la Constitución de 1886. Tampoco aparecía la mujer, a la que escasamente se le veía como un ser inferior y subordinada al mundo patriarcal. En este contexto cobra fuerza la vieja imagen cristiana de los pobres para representar a los sectores subalternos al cambio de siglo XIX a XX. Era una imagen negativa que producía desprecio y en la mejor tradición católica convocaba a la conmiseración y si acaso a una respuesta caritativa. Hubo otra imagen de los subalternos que apareció en ese periodo, la de la rebeldía que producía temor. Como en la Europa moderna, en América Latina la élite decimonónica descubrió tardíamente a los sectores populares, y eso que los tenía al lado. Y lo hizo con una dosis de entre terror ante el otro, pero también porque era peligroso y le era ajeno la otredad. Sin ser la protesta algo generalizado por esas épocas, preocupaba a las élites, por lo que comenzaron a buscarle una explicación con el ánimo de controlarla, más por la vía represiva que por la vía de la incorporación a la nación. Desde los albores del siglo XX, aunque minoritarias, siempre hubo voces lúcidas que llamaban a solucionar la llamada cuestión social por medio de reformas radicales. Bueno, y allí cito a Rafael Uribe y otros. Sin embargo, la protesta ocurría en momentos puntuales, por lo que aterrorizaba por instantes a las élites. Ellas tenían una preocupación además más duradera, los pobres que literalmente rodeaban las ciudades. Aunque se percibían problemas que hoy llamaríamos estructurales en la generación de la pobreza, no faltaron quienes dijeron que ella era culpa de los propios pobres. Y cito el caso del articulista conservador Ignacio Gutiérrez en 1893, que dio origen a un
pues, a un levantamiento artesanal en Bogotá a finales del siglo XIX. Más grave todavía fue el temor de que las enfermedades de los pobres pudieran expandirse como una peste por la ciudad. Así ocurrió, por ejemplo, en 1918 con la llamada gripa española. Entrando al siglo XX, en forma más brutal, la pobreza se asumió como una expresión de la degeneración de las razas. Debate que se dio a finales de los años 10 y comienzos de los 20, propiciado por el médico Miguel Jiménez López y otros. Las soluciones que proponía Jiménez en una de sus primeras conferencias era la educación y sobre todo el blanqueamiento de la raza, estimulando la migración de pueblos arios pero católicos, que no fueran protestantes. Otros participantes del debate matizaron el duro juicio de su iniciador, pero mantuvieron el estigma hacia los pobres, especialmente urbanos. Bueno, y allí enumero a Jorge Bejarano, el campeón de la lucha contra la chicha, Luis López de Mesa, el médico Calixto Torres Umaña y otros, padre Camilo Torres. Aunque no todos los miembros de las élites hablaran de una raza degenerada, se seguía despreciando a los pobres, a los sectores subalternos por su pobreza material y espiritual, lo que los convertía en una masa fácilmente manipulable. En 1909, el dirigente republicano de Antioquia y posterior presidente Carlos R. Restrepo se lamentaba así. Decía, pueblo niño, el nuestro es un pueblo infante. Bueno, seguía con los improperios. Los primeros núcleos socialistas reaccionaron en forma similar, curiosamente. El periódico El Martillo, editado por Ignacio Torres Giraldo en Pereira, en 1916 decía, a pueblo rebaño, bien mereces el látigo que fustiga tus endurecidas espaldas. Cierra comillas. Ese pueblo niño o rebaño debía ser educado y guiado por la élite paternal. Tal idea era defendida desde concepciones tanto laicas como clericales. Bueno, nuevamente menciona a Uribe y al jesuita Jesús María Fernández, que escribió una obra sobre la acción social católica en los años 10. Además de la educación religiosa y moral, también se propiciaron hábitos ciudadanos condensados en el Manual de Urbanidad de Carreño. Este no era un contexto muy propicio para que los subalternos lograran una visibilidad positiva, pero lo intentaron como se reflejó en los eventos de mediados del siglo XIX, famosas protestas de las sociedades democráticas, los artesanos, las revueltas urbanas en los años 70 en Bucaramanga, Bogotá, en los años 90 también, pasando por los motines del PAN en esos años, las jornadas nacionales contra el general Rafael Reyes en 1909, el levantamiento indígena en el Cauca, liderado por Manuel Quintín Lame. Y termino esta parte señalando que la marcha que promovieron los artesanos de Bogotá el 16 de marzo de 1919 culminó en una masacre cuando la Guardia Presidencial disparó sobre la multitud, condensa la arrogancia de la élite ante los subalternos y las potencialidades de estos. Un panfleto que circuló en esos días previos a la movilización decía, comillas, de nada sirve tener derecho a ser libre si no se es. Hace falta el hecho en vez del derecho, cierra comillas. En los intersticios de la exclusión se filtraba una resistencia que afianzaría otras identidades subalternas. 2. La irrupción del pueblo rebelde en los años 10 y 20. Aquí yo tengo cronómetro, pero me cuentan cuando me faltan unos 3 minuticos. La imagen del pueblo rebelde no apareció mágicamente en los primeros decenios del siglo XX. Ya veíamos que las referencias a él eran más bien negativas y claramente discriminatorias. 2 elementos van a comenzar a tener peso en los discursos de los sectores subalternos. Por un lado, que el pueblo era la mayoría de la población y por ende tenía una potencia legitimadora o transformadora de las democracias. Y 2, que era el productor de la riqueza, por lo tanto el sustento de la república. En esta última acepción se acercaba a la identidad de clase obrera que se va superponiendo a la identidad de pueblo. En eso contribuye también el orgullo de ser productor de riqueza, especialmente en el mundo artesanal. Bueno, y traigo a colación unas frases de periódicos, pero no las saltamos. Los sectores subalternos lentamente se apropiaron de la imagen heredada de la Revolución Francesa, que era mucho más positiva que la de vulgo miserable o masa de pobres. Pero no se limitaron a recibirla de las élites ilustradas.
La recrearon en su beneficio para afirmarse como componentes cruciales de una nación que los excluía. En general, en los años 20, las referencias a un pueblo creador de riqueza material y sustento de la soberanía nacional y de la democracia provienen de los sectores de izquierda, que tenían vasos comunicantes con la tradición radical decimonónica. Y así, por ejemplo, el Partido Socialista en 1919 tenía como emblema libertad, igualdad y fraternidad. Sectores de izquierda, tanto socialistas como liberales, comenzaron a construir casas del pueblo en las principales ciudades como puntos de socialización de los subalternos urbanos. Pero más significativas fueron las nuevas organizaciones sociales que brotaron por esos años, cuyas reivindicaciones reflejaban las precarias condiciones de existencia de los sectores subalternos. En algunas ciudades y enclaves extractivos, petrolero, del que va a hablar el profesor Schott, se crearon gremios o sindicatos y hasta partidos obreros, que eran más bien clubes políticos de estirpe jacobina y con un vago ideario socialista. También se crearon en las ciudades ligas de inquilinos, ligas también campesinas, federaciones estudiantiles, etcétera. Todas esas eran nuevas formas de organización voluntaria que rompían con las adscripciones hereditarias coloniales y decimonónicas. Paralelamente, la huelga apareció como un fantasma que recorría todo el territorio nacional, aunque tendió a disminuir hacia el final de los 20. Pero fue un fenómeno notorio en el sector transporte, especialmente ferroviario y portuario, así como en los enclaves petrolero y bananero hasta la masacre de la zona bananera del 28. A esto se le sumó el despertar indígena en el Cauca y de zonas de colonización campesina reciente. Las ciudades también fueron escenarios de movilizaciones ciudadanas como la que se dio en Bogotá en junio del 29 contra el grupo que dominaba la región y prácticamente el país, que se llamaba La Rosca. Sin embargo, la idea de un pueblo unido y autónomo distaba de ser real. Muchas acciones populares fueron realmente dirigidas por juntas de notables, como ocurrió en el 29 en Bogotá. Por otro lado, lo racial era proyectado homogéneamente hacia el conjunto de los sectores subalternos, por lo que pueblo y raza prácticamente resultaban sinónimos. El mito del mestizaje escondía las diferencias por el color de piel o étnicas, lo que ocultaba otras identidades. Pero el prejuicio racial no solo era propia de las élites dominantes. Los intelectuales de izquierda, al no encontrar respuesta a la rebelión que proclamaban, terminaban culpando a los vencidos, como ya lo hemos señalado. Por ejemplo, La Humanidad, en los años 20, un periódico socialista decía: difícilmente se conocerá un pueblo más incapaz. La pereza le ha creado una carroña que lo hizo insensible a la luz de la miseria, cobarde para pensar e impotente para obrar. Cierra comillas. Al fin y al cabo, las izquierdas eran herederas de la Ilustración y del culto a la razón y el progreso. Las capas medias también empezaban a hacerse visibles desde los años 30. En contrapunto con la naciente clase obrera, los empleados de cuello blanco y las secretarias, llamadas ángeles de oficina, comenzaron a construir su identidad diferente en ese momento del mundo obrero. En términos de género, aunque hubo una cierta visibilidad de la mujer, tanto en el mundo del trabajo como en el sector de capas medias, predominó una imagen masculina de los sectores subalternos. La homogeneidad que suponía la categoría pueblo también invisibilizaba las diferencias de género, a pesar de lo hecho por María Cano y otras mujeres socialistas y luego comunistas. Como hemos visto, a pesar de la ausencia de una homogeneidad y autonomía de los sectores subalternos, la imagen de pueblo se mostraba atractiva para ellos precisamente porque ofrecía lo contrario a la realidad cotidiana. Era una invención de una nueva fuerza política que irrumpía públicamente con un gran poder simbólico. El conservatismo, mientras tanto, en el poder, miraba la cuestión social como algo exótico, pues no podía concebir que el pueblo al que había tratado de conducir paternalmente se rebelara. Los gobiernos conservadores respondieron a las demandas de los de abajo con una combinación de liberalismo económico y dura represión. En ese sentido, los núcleos de vanguardia, obreros y de izquierda se radicalizaron y le apostaron a una insurrección a mediados de 1929. Insurrección que fracasó precisamente por lanzarse sin contar realmente con los de abajo.
Entre esos extremos subió el liberalismo y esa es la tercera y última parte de esta ponencia. Los liberales y la clase obrera. Una vez accede al poder, el liberalismo se lanza a la tarea de educar al pueblo para integrarlo a la nación, al menos al sector de más reciente aparición, el movimiento obrero. Como lo recuerda Renan Silva, se trataba, de dejar atrás las masas pastoriles para convertir al pueblo en sujeto activo, pero todavía se seguía pensando en un pueblo niño que debía ser guiado. Y bueno, ahí enumero de la mano de Renan Silva, pues los dispositivos de la República Liberal para fortalecer esta cultura popular y conocer realmente lo que pensaba el pueblo. Este conocimiento de lo popular quedaría trunco con el relevo político de los años 40, pues a los gobiernos conservadores no les interesaba movilizar al pueblo, más después de lo ocurrido el 9 de abril de 1948. El acercamiento de las izquierdas a Alfonso López Pumarejo en su primer mandato, 1934-38, en el contexto de la lucha internacional contra el fascismo, favoreció una cierta incorporación de sectores obreros y campesinos al conjunto de la nación. Pero ese pueblo se seguía tratando ya no tanto como niño, comenzó a hablarse del pueblo hijo, como se mencionó durante la huelga de los transportadores a finales de 1945. En cualquier caso, subsistía un paternalismo a la hora de conducir al pueblo. La temprana legislación laboral y una favorable intervención de Alfonso López Pumarejo en los conflictos laborales durante su primer mandato dio bases para una alianza estrecha entre sindicalismo y Estado que preocupaba a los sectores conservadores y clericales. Con relación a los sectores rurales, aunque no fue tan fuerte esa alianza, se intentó organizarlos a través de ligas campesinas y sindicatos de agrarios, pero realmente el gran papel integrador fue la Ley 200 de 1936. Desde los años 20, las izquierdas, incluida la liberal, le apostaban a fortalecer la identidad de clase obrera, ofreciéndole una orientación política revolucionaria o reformista, pero en cualquier caso resaltando su peso político. Esta tarea continuó en los años 30 y se consolidó con el acercamiento al liberalismo y en concreto al ala lopista del liberalismo. De esta forma, la construcción de la identidad de clase se dio en una matriz liberal, de la que nunca había salido del todo el mundo obrero colombiano, pues era una de las tradiciones artesanales que heredaron los trabajadores colombianos. Terminada la revolución en marcha, el liberalismo se orientó a la contención de un eventual desborde popular, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. En todo caso, la clase obrera del momento se identificó profundamente con el lopismo. Este paso no fue algo del todo negativo para los trabajadores. Los favorecía también porque la institucionalización del conflicto era necesaria para frenar el capitalismo salvaje y porque además les otorgó una carta de ciudadanía, de segunda clase, pero al fin y al cabo ciudadanía. Ello nos permite afirmar que a pesar de la controlada integración del movimiento obrero, subsistía una gran distancia entre el liberalismo y el pueblo en los años 40. Gaitán va a ser el puente. En el momento en que las élites le volvieron a dar la espalda a la gente común y corriente, el caudillo popular salió a su encuentro. Pero lo hizo con la misma ambigüedad de sus copartidarios, porque también él desconfiaba de la gente que se movilizaba. El gran legado del liberalismo colombiano de los años 30 y 40 fue la incorporación de algunos sectores subalternos, especialmente el obrero. Fue una incorporación no muy autónoma, pues fue tutelada por el lopismo con el apoyo de liberales de izquierda, socialistas y comunistas. El gaitanismo introdujo una variante nada despreciable de alejarse de la política de los caballeros que se pactaba por arriba, como lo ha dicho muy bien Herbert Brown, que nos acompaña acá, para interpretar directamente al pueblo, así también desconfiara de él. Por eso el 9 de abril de 1948, la multitud, que no el vulgo, huérfana de conductor, fracasó en su levantamiento. Para las élites criollas, el pueblo movilizado era un problema, así no fuera autónomo del todo y estuviera artificialmente unido al régimen liberal. Era menester buscar otra fórmula, pero para ese paso ya las élites estaban divididas por banderas partidistas que las antagonizaban a muerte. Listo.
Creo que voy a regalarles 2 Te minutos. quedan 3 minutos, pero Sí, señora. Gracias. Conclusiones. las conclusiones. Los usos de nociones sociales y políticas como pobres, pueblo y clase no tuvieron una trayectoria lineal en la Colombia de la primera mitad del siglo XX. Así no suele proceder la historia. Más bien hubo superposición y coexistencia en tensión de distintas aproximaciones a la acción política de los subalternos. Con todo, el paso de la vaga expresión de pobres a pueblo les dio algo de dignidad, y más cuando comenzaron a construir la identidad como clase obrera o clase campesina. La nueva ciudadanía que se les ofreció a los obreros y con menor fuerza a los campesinos, no fue algo totalmente autónomo y sólido. Estuvo tutelada por el liberalismo, en especial por el ala lopista, y pronto se vio cuestionada por los cierres democráticos de mediados del siglo XX. Los intelectuales y no pocos políticos de izquierda muchas veces quisieron hacer rupturas tajantes y saltar etapas históricas, liquidando, entre comillas, el pasado, como en un momento lo expresó Ignacio Torre Giraldo en una carta supuestamente autocrítica a comienzos de los 30. Y aunque quisieron acercarse a ese pueblo, en general, salvo excepciones como Gaitán, poco lo conocieron y más bien lo siguieron ignorando. Hay que decir que estas identidades fueron cruzadas y, desafortunadamente, invisibilizaron otro tipo de identidades que se insinuaban, como las raciales, las étnicas, las de género, pero predominó una mirada homogenizante de pueblo, de clase, muy masculina y supuestamente mestiza, que negaba estas otras diferencias. Habrá que esperar a la segunda mitad del siglo XX para que esas otras identidades afloren. De ahí que, terminando este periodo, la primera mitad del siglo XX, este pueblo todavía considerado niño, o cuando más hijo, al que se le debía conducir paternalmente, mostrara un rostro irreconocible el 9 de abril de 1948, reviviendo el viejo temor que le tenían las élites. En consecuencia, ellas trataron de someterlo a sangre y fuego, con una violencia que desafortunadamente no ha cejado. Pero esa es otra historia que abordaremos en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muy clara y organizada y puntual tu intervención. Entonces pasamos a Ricardo, por favor. Bien, yo voy a hacer una presentación. Perfecto, gracias. Yo voy a hacer una presentación sobre una serie de cambios y transformaciones que se dan en Colombia en los años, que ven dándose desde los años 30, 40 seguramente, y que se intensifican de pronto a finales de los 40 y de los 50. Y quiero ver cómo esa serie de transformaciones generaron una serie de debates, muchos de ellos relacionados con el buen gusto, con la cultura popular, con la verdadera cultura, con la civilización. Yo llegué y quiero contarles brevemente cómo llegué yo a este asunto. Yo estoy haciendo una investigación sobre el deporte en Colombia a mediados de los años 50, en particular sobre el fútbol, los primeros años del profesionalismo. Y en la prensa encuentro cualquier cantidad de información al respecto, mucho sobre fútbol, también sobre ciclismo y sobre otras prácticas deportivas que están adquiriendo en ese momento mayor importancia para la prensa, pero también para la sociedad. Bien, y yo voy viendo, cuando estaba fijándome en esa cantidad de información que hay en la prensa sobre el deporte, voy dándome cuenta que además de la omnipresente violencia, esa prensa también le da un amplio espacio a muchos otros temas, a muchos otros procesos, a muchos otros asuntos que están pasando en la sociedad colombiana y que no están relacionados necesariamente con la violencia. Y sí me muestran, sí dejan percibir que es una sociedad que en medio de ese caos que se está viviendo, está conociendo transformaciones de otra índole muy importantes. Me llama la atención porque muchos de estos cambios tienen que ver precisamente con lo que quiero yo subrayar ahora, y es con un dinamismo cultural, con una mayor presencia de sectores populares que intentan hacerse presentes en la sociedad a través de sus culturas, de sus tradiciones, de sus prácticas. Entonces, al lado de la violencia encontramos espacio para
para fenómenos de ampliación de la sociedad, como lo mencionaba de pronto Mauricio Archila en términos de lo social, mayores derechos ciudadanos para otro tipo de sectores, y en este caso para un mayor reconocimiento cultural, en medio, por supuesto, de todo tipo de contradicciones y de resistencia. Bien, muchos de estos cambios tienen que ver con procesos de modernización, con crecimiento de las ciudades, con importancia de la aviación que está logrando por fin articular en una mayor medida las diferentes regiones del país. Algunos de esos cambios también apuntan a procesos de secularización importantes. Bien, en buena parte de esa prensa que yo he tenido la oportunidad de revisar, pues veo constantemente la exaltación del progreso. Lo veo en cromos, lo veo en la prensa escrita, lo veo en muchas revistas que le dan gran importancia a la imagen, a la fotografía, pues a través de eso, de la imagen, quieren dar cuenta de este progreso que está conociendo el país, ¿no? Y un progreso que supuestamente se concentra sobre todo en las ciudades, ¿no? Ciudades con más edificios, ciudades con mayores avenidas, ciudades con servicios públicos, ciudades que cuentan ahora con servicio de telefonía, con el automóvil, etcétera, etcétera. Y en esa misma prensa encuentro testimonios de todo tipo de personajes, de intelectuales, periodistas, escritores, que dan cuenta de los avances del país en diferentes ámbitos, ¿no? Un ejemplo entre muchos, Gonzalo Canal Ramírez, un importante intelectual de los años 30 y 40, muy vinculado a cuestiones editoriales, viene de Santander y dice que la capital del norte de Santander, dice que Cúcuta se ha transformado en muy pocos años. En 1950 la ciudad ya es el primer puerto terrestre y el tercer puente aéreo internacional del país, con características de ciudad modernísima, vecina a los 100.000 habitantes y de emporio de dinamismo y de riqueza. Bien, ese mismo tipo de declaraciones lo encontramos con respecto a muchas otras ciudades, a las principales ciudades del país, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, pero también en torno a ciudades más pequeñas que están cobrando fuerza en ese momento, como Cúcuta, como Ibagué, etcétera, etcétera. Ese progreso no se observa, dicen ellos, solamente a través de las obras, a través de lo material. Lo observan también y lo resaltan en términos de mentalidad. El progreso, el avance, se da también porque han cambiado las mentalidades de la población. Les leo algo que se dice sobre Ibagué, que se está convirtiendo en una verdadera ciudad. Bien, los ranchos pajizos antes dominaban por doquier. Por las calles, que era una polvareda en verano y lodazales en invierno, pasaban las corrientes de agua ante la falta de alcantarillado. No había edificios de importancia y la banca apenas surgía. A la falta de policía, de seguridad, de aseo, de vías de comunicación, se sumaba sobre todo la sensibilidad mediocre que permitía a sus habitantes dejar correr la vida pausadamente con languidez desesperante. Bien, todo esto, nos dice el mismo autor en este artículo, cambió muy rápidamente en unos pocos años. Hoy, cita, aparte de que se han modificado física y socialmente todos los aspectos de la ciudad, de que se comunica rápidamente con todos los puntos del país, de que se han multiplicado sus industrias, su comercio, sus presupuestos, también se produjo otra transformación que es la que mejor permite entrever el futuro de Ibagué. Y es que con ello ha cambiado la sensibilidad de sus moradores y que el espíritu público y el ansia de progreso animan tanto a los mandatarios locales como a toda la ciudadanía. Bien, entonces por un lado, se percibe una serie de cambios muy importantes que se están registrando, no solamente en lo material, sino supuestamente también en las mentalidades. Y hay también muchos artículos que nos hablan de nuevas costumbres, de nuevas prácticas, ¿no? Lo que significa también que se está dejando atrás un mundo, ¿no? Que se está dejando atrás una época. Para el caso de Bogotá, hay todo tipo de artículos contrarios, celebran el progreso, el futuro más moderno, dicen que se está poniendo fin a la Bogotá santafereña. Bien, otro cambio muy importante que precisamente es el que yo quiero tocar acá, tiene que ver con un mayor mestizaje cultural, una mezcla de diferentes aportes culturales, de diferentes grupos de colombianos provenientes de diferentes regiones. Y ese mestizaje cultural, pues no es el tema aquí detenerme en él, pero se ve facilitado en estos años por unas mayores migraciones que se dan en el país, por unos mejores medios de comunicación masivos, papel fundamental de la radio, pero también por el papel que juega la aviación, ¿no? Que está permitiendo desplazarse más rápidamente a nuevas regiones a un número mayor de colombianos. Ese mestizaje cultural pues, ha sido estudiado, no estoy descubriendo nada nuevo, el caso de Peter Wade con la cuestión del vallenato. Y hay algunos trabajos
que muestran también la importancia, por ejemplo, del porro, de otro tipo de músicas que también vienen de la costa atlántica y que están llegando a Bogotá. Y en torno al porro, pues hay un personaje central, que es Manuel Zapata Olivella, con su hermana Delia Zapata, que están jugando un papel fundamental en la difusión del folclore colombiano, en particular del aporte tanto de las comunidades negras del Pacífico y del Atlántico. Bien, entonces es claro que hay una serie de transformaciones en esos mismos años de la violencia, pero es igualmente claro que los contemporáneos, que la gente de esa época es plenamente conciencia del cambio. Hablan, como les mencionaba ahorita, de una nueva etapa, del fin de un periodo, del comienzo de una nueva era, de un nuevo momento histórico para el país, que puede ser bueno o puede ser negativo, pero tanto los que ven estos cambios como algo positivo, como los que los ven con temor, pues se están dando cuenta que realmente la sociedad colombiana está transformándose. Y esos mismos contemporáneos también tienen clara conciencia de que la violencia no agotaba toda la realidad de la gente ni del país, que había muchos otros factores que se estaban presentando en el país. Bien. Yo quiero abordar estas ideas de transformación, de cambios culturales y de reacciones que suscitaron estas transformaciones a partir de un personaje muy interesante que es Enrique Santos Montejo, alias Calibán, un importante miembro del periodismo vinculado al periódico El Tiempo, familiar de los dueños de Eduardo Santos, y que fue un periodista que a través de su columna La Danza de las Horas, que escribe creo que de los años 30, él muere en 1971, él se convierte en un periodista sumamente importante. Uno ve que los citan en muchos otros periódicos y que ya sea para discutir lo que él plantea o para apoyar lo que él dice, pues es un personaje como omnipresente en el mundo del periodismo. Su sobrino, su nieto Enrique Santos Calderón, en un trabajo El País que me tocó, dice que Calibán era una especie de la Biblia, sus columnas eran la Biblia para los liberales. Bien, hay que ver para qué liberales, porque el liberalismo no era un grupo homogéneo, y Calibán representa un ala del Partido Liberal, de la ideología liberal, no de todos, y eso lo vamos a ver precisamente ahorita más adelante. Bien, entonces con Calibán pues se puede hacer como un viaje a estos años de transformaciones, de cambios y de debates en torno en particular a ese creciente mestizaje cultural que se estaba dando en el país. Bien, Calibán también, como sus colegas, resalta la magnitud de los cambios que él conoció desde su niñez, cuando vivía en la monacal Tunja, antes de trasladarse a la no menos clerical Bogotá. Cito: pertenezco a una generación que conoció a Bogotá sin luz eléctrica, teléfono, automóviles, aviones, radio, cine, sin nada, en fin, de aquello cuya falta haría hoy la vida imposible. Es más, residí en una Tunja completamente medieval que carecía en los hogares de agua corriente, inodoros y cocinas de estufa, en donde las fuentes de alumbrado eran las velas de cebo o la esperma cuando se trataba de casas de gente rica. Continúo. El paso de la colonia, incluso del siglo XIX a la primera mitad del XX, es como ir del medioevo o de la edad de piedra a la civilización, a la extrema cultura moderna, en la que han nacido todas las maravillas de este mundo mecanizado: el teléfono, el cinematógrafo, el alumbrado eléctrico, telegrafía inalámbrica, gramófono, transmisión de la voz por las ondas hertzianas, navegación aérea, descubrimiento de la energía atómica, etcétera, etcétera. Bien. En esos cambios, también se percibe, como muy bien lo señalaba Mauricio Archila hace unos minutos, una importancia creciente del pueblo, por llamarlo de una manera general, un pueblo que tiene muchas connotaciones, un pueblo alrededor del cual se tejen todo tipo de interpretaciones, ¿no? Ya no lo traté yo, ya lo mencionó Mauricio, y no es mi interés aquí, pero por supuesto que fue un pueblo que se hizo muy presente en torno al gaitanismo, ¿no? Como una política ya de masas en torno a este gran caudillo. Pero ese mismo pueblo lo vemos también de manera cada vez más numerosa, cada vez más creciente, cada vez más evidente, cada vez más visible en torno a otras prácticas, no solamente en torno a la política, también lo vemos en torno al deporte, en particular al fútbol y al ciclismo, con la profesionalización del fútbol en el 48 y la importación de una inmensa cantidad de jugadores que vienen de afuera. El fútbol se convierte en un espectáculo masivo supremamente exitoso,
y va a durar así unos tres años más o menos. Y atraía a miles de personas. Ese fútbol se convirtió en un fenómeno social que nos dice mucho acerca de la sociedad colombiana de ese entonces. Bien, y el pueblo también lo vemos en otras prácticas, en otros ámbitos, ¿no? En lo que podemos llamar la cultura popular, ¿no? El cine, que también para entonces es un espectáculo masivo, o la música, precisamente a través de la radio, con emisoras comerciales que están presentes en diferentes ciudades del país, transmitiendo música popular, ¿no? Ya sea, digamos, colombiana, el porro, el vallenato, o música extranjera, que también es considerada popular, el tango, las rancheras, algo de samba de pronto con menor frecuencia, pero sobre todo tango y música mexicana. Bien, y esa presencia de lo popular también se observa en el lenguaje, en el habla de la gente. Y en torno a todo ello se están desatando todo tipo de debates, en particular entre la alta cultura y la baja cultura, entre la verdadera cultura y el resto, ¿no? Que es casi que la vulgaridad. Bien, marcada por el mal gusto. Pero hay de todo. Vamos a ver lo que opina un Calibán en torno a la música popular, por ejemplo, pero en el mismo periódico El Tiempo en el que él escribía, pues hay también artículos que son, por el contrario, muy elogiosos frente a esas fiestas populares, a esas expresiones culturales, por ejemplo, en torno al Carnaval de Barranquilla, entre otros aspectos, ¿no? Puede ser interpretado para algunos como una muestra de democracia, como una muestra de alegría del pueblo en medio de tantos problemas. Les leo una corta cita. El Carnaval de Barranquilla es el espectáculo más lleno de color y movimiento que pueda imaginarse. En verdad, la fiesta de Barranquilla, cuya jubilosa emoción llega hasta nosotros, está exaltando el sentido democrático del país y haciéndole olvidar el encono mundano. Bueno, todo esto hay que entenderlo también en medio de un deseo de tratar de superar la violencia, de no dejarse ahogar por tantas noticias sobre masacres, sobre asesinatos, sobre violencia, ¿no? Entonces tienden a exaltarse otra serie de prácticas y se asocian supuestamente con la democracia. Lo que sí es cierto es que hay un mayor reconocimiento en las prácticas populares que hasta no hacía mucho tiempo habían sido totalmente estigmatizadas. En la promoción de esa cultura popular, por ejemplo, de estas prácticas culturales, de esas tradiciones culturales que vienen de la costa atlántica, Manuel Zapata Olivella juega un papel fundamental, ¿no? Es un estudioso, es un promotor del mestizaje cultural, que escribe en diferentes medios sobre la riqueza cultural del país, sobre los aportes de las culturas negras, tanto del Pacífico y el Atlántico, y exalta ese mestizaje. No está defendiendo la cultura negra por encima de otras, sino el mestizaje, los aportes indígenas, los aportes de los negros con los legados españoles, ¿no? Tiene un artículo célebre sobre la llegada del porro a Bogotá, ¿no? Escrito a comienzos de los años 40 en medio de la costa, pero reproducido en diferentes periódicos de Bogotá. Bien, por supuesto que esa llegada del porro a Bogotá escandaliza a mucha gente, en particular a este personaje que yo tomo aquí como eje de la investigación, y es Calibán. Bien, frente a este mestizaje cultural, pues hay todo tipo de reacciones. Hay quienes ya para ese entonces empiezan a respaldar eso, a defenderlo, a reconocer que se trata de una faceta valiosa del país, que puede estar relacionado con formas de identidad nacional o con riquezas regionales, étnicas, siguiendo de pronto un poco la línea de lo que muestra Renan Silva con respecto a las políticas culturales de la República Liberal. Bien, esto ya viene entrado los 40, ¿no? Cuando estamos ya con los conservadores. Pero otros, así como hay unos que se regocijan, hay otros que se preocupan, que se lamentan o que despotrican completamente, que condenan ese mestizaje cultural, ¿no? Ven en ello una profunda manifestación muy evidente de decadencia cultural, ¿no? Temores frente a esa cultura, a esa decadencia cultural que se deriva de estas diferentes transformaciones. Todo el tiempo se lamentan de que ya no se lee, que la cultura ha sido reemplazada por una serie de alicientes muy triviales, superficiales, a veces vulgares, ¿no? Como el deporte, como el baile, como el cine, como la radio. Nada, constantemente está hablando del mal gusto, ¿no? Constantemente está condenando el porro, condena la radio, porque a través de la radio se transmiten todas estas
ofrece una programación muy vulgar, ¿no? Colombia asiste a una corrupción del gusto en estos tiempos de la rumba, el porro, la pintura infantil, la literatura dadaísta, ¿no? La inteligencia va cayendo cada día más abajo debido a la radio, al cine, etcétera, etcétera. Bien, él encuentra ciertos oasis en emisoras radiales que ellas sí ofrecen buena cultura, ¿no? Síntomas del buen gusto, ¿no? Y no música barata, novelones indigestos, cuñas musicales, etcétera, etcétera. En esta ya para terminar, porque me imagino que podemos discutir después, me es de gran utilidad un investigador como Carlos Monsiváis, que precisamente rescata los aportes de esa cultura popular y muestra cómo lo pobre es tan mal visto por ciertos sectores, porque, perdón, aquí les cito algo, no hay salida para las criaturas de la penuria porque la pobreza es un error moral. Los pobres nacieron viles y lo popular es sórdido, falta de control, olores insalvables, inmoralidad impuesta por los rasgos faciales y el color de la piel y su animalización. Bien, muchas de estas cuestiones las encuentra uno realmente en las manifestaciones de Calibán frente a estas transformaciones culturales. Y termino con algo y es que por supuesto había otras voces, mucho menos pesimistas. Yo qué sé, en esa época estaba Albert Hirschman en Colombia, ¿no? Su esposa decía que a pesar de que la violencia devastaba las zonas rurales, la capital del país pasaba por una especie de auge de las artes visuales y escénicas, gracias, decía ella, en parte al gran número de refugiados inmigrantes que llegaban de Europa, ¿no? Pero hay también declaraciones de Jorge Gaitán Durán, de Hernando Telles, de muchos otros intelectuales que muestran una faceta más compleja de la sociedad colombiana y mucho menos temor frente a esos procesos de mestizaje cultural que se están dando en el país. Bien, no, yo quería anotar simplemente una cosa, una nueva aproximación porque se me hace muy interesante y es Eduardo Caballero Calderón, otra figura bastante importante de la época, otro gran intelectual, muy prestigioso también del Partido Liberal. Tiene me llamó muchísimo la atención una nota que hizo él sobre los campesinos. Y veo, a primera vista uno podría pensar que se trata de la misma visión que Calibán, y no, yo creo que hay unos matices. Calibán no acepta para nada, no ven absolutamente nada positivo en el pueblo, todo lo asocia con el pobre es necesariamente sucio, es necesariamente enemigo de la higiene, enemigo del progreso, de la civilización, etcétera, etcétera. Caballero Calderón también, en lo que les voy a leer, también tiene una cita que a uno le parece dura frente a la vida campesina que él describe, pero puede haber unos matices, les leo. Él dice, la mitad de mi vida me la he pasado escribiendo y la mitad de lo que llevo escrito se refiere a las aldeas colombianas, a las tristes poblaciones de provincia, a los macilentos campesinos. Y va a describir la vida tan mísera que llevan los campesinos a través de un desarrollo de sus 5 sentidos. Lo leo muy rápido. La visión. Entonces, los ranchos de los labriegos son ciegos porque no tienen ventanas, por lo que el campesino se priva del paisaje, que es lo único bello que podría alegrar el yermo de su vida. El oído, la misma pobreza. ¿Qué oye distinto a su cansino y áspero dialogar con vecinos a quienes generalmente odia o envidia cuando no teme? Bueno, y de vez en cuando, en medio de velorios y borracheras, la música aparece en su rutina, pero son torbellinos sin melodías, sin variaciones, forzosamente monótonos. Bien, el olfato, en vez de procurar gozos, es fuente de las peores pasiones. Está estropeada por la humareda del fogón y el olor a boñiga fresca. Y empeora con el tufo ácido de la chicha o del guarapo, etcétera, etcétera. El gusto, pues casi ni amerita un comentario. En el campo se come siempre lo mismo: mazamorras, arepas, yuca, insípidas y desabridas. Casi nunca hay carne y en las cordilleras jamás comen pescado. Bueno, y el tacto pues es lo peor, es de bulto y rudimentario. Pero imagínense, que no ha aprendido a gozar con las telas suaves, los cubiertos metálicos, las sábanas frías, las almohadas que ceden dulcemente al peso de la cabeza fatigada por el diario trajín. Y compara al campesino colombiano con los campesinos europeos, que ellos sí, en medio también de muchas penurias, sí se muestran más civilizados, porque tienen una música más alegre, beben vino Chianti y cantan unas cosas más amables, más agradables, etcétera, etcétera. Bien, y ahí encuentro yo
posiciones de Próspero Morales, de Hernando Telles, etcétera, etcétera, cuestionando completamente esa visión tan cerrada de muchos de estos otros intelectuales. Bien, eso fue todo. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Entonces, ahora tenemos a Luis Van Aichet, por favor. Hola, muy buenas tardes. Primero del todo, yo quisiera agradecer a Carlos, Francisco, Margarita y Franz y todo el equipo organizador por incluirme en este seminario importante, por la invitación. Quisiera además agradecer a David Barrios Giraldo, doctorado de la Universidad de Calgary, su disertación fue defendida hace muy poquito sobre rituales y prácticas conmemorativas en Colombia, pero David me ha ayudado mucho en este proyecto. Antes de empezar, quisiera solamente subrayar que es un proyecto para mí muy nuevo, entonces voy a compartir hoy con ustedes unos elementos de análisis, algo especulativos, porque es muy nuevo, así como unas anécdotas de los archivos que hemos encontrado sobre la colección fotográfica de la Tropical Oil Company, sobre la construcción de sus instalaciones en Barranca Bermeja y el centro en los años 20, 30 y 40. Para explicar un poco el contexto aquí, el centro Glenbow, que es de la Universidad de Calgary, la capital petrolera de Canadá, en este centro existe una colección de cientos de raras e inéditas fotografías tomadas por la Tropical Oil Company, la TROCO, filial, por supuesto, de International Petroleum, filial de Imperial Oil y de Standard Oil de New Jersey. Las fotos son tomadas durante la época cuando la TROCO tenía control de no solamente la producción petrolera, pero también del transporte y la refinería de Barranca Bermeja también, entre 1920 y 1950. Son imágenes de las condiciones de trabajo y de vida del personal de la empresa, además de paisajes, infraestructuras y algunos retratos también. Comienzo con un artículo tomado del periódico Globe and Mail de Toronto de 1926, el mes de agosto, el 9 de agosto, donde dice: canadienses conquistan obstáculos tropicales para asegurar el petróleo crudo. Era un artículo anunciando la llegada de petróleo crudo colombiano a las refinerías de Montreal en la época. Y de hecho, en estos primeros años, ¿no?, de trabajo de Tropical Oil, hay muchas fotos y también en esta colección de la llamada conquista, entre comillas, ¿no?, de la selva colombiana. Sin embargo, la mayoría de las fotos en la colección son como esta que tenemos aquí en la presentación de las diapositivas, fotografías escenificadas en las que representan la salud, la higiene, la prosperidad del personal de la TROCO y el progreso. Sobre todo, la serie de fotos tomada durante los años 1935 y 36. Según la empresa, la construcción de una comunidad moderna en medio de la selva colombiana fue uno de los logros más significativos de la TROCO.
durante los años 1930, la producción de discursos e imágenes cambió de conquista a construcción de una utopía. Con la expansión de sus operaciones, con mayor inversión, la Troco construye nuevas viviendas, escuelas, clínicas e instalaciones deportivas en la región. Entendido, por supuesto, ¿no?, que los años 30 son un periodo de grandes cambios a nivel nacional como a nivel local. Con la legalización del sindicalismo en el 31, la legalización de la USO, la Unión Sindical Obrera de los Petroleros, en el 34, y el contexto nacional de la Revolución en Marcha de la segunda mitad de la década, y las dos huelgas grandes petroleras del 34 y 1938. Es decir, que la coyuntura y el contexto histórico también importa. Entonces, yo tengo unas preguntas. ¿Cómo era la vida dentro de los espacios construidos por la Troco? ¿Y con qué propósito se creó las fotografías de la colección que vamos a mirar a continuación un poco, unos ejemplos de las fotos? ¿Y cómo podemos leer esta fuente? Cabe decir que en octubre de 2021, hace muy poquito, después de una muy larga espera, por fin accedemos al archivo del Centro Glenbow y esta colección. Y en los próximos meses voy a revisar todo lo que tengo e incorporar además fuentes como el periódico de Standard Oil, The Lamp, el periódico de Imperial Oil también, la prensa norteamericana, las actas de reuniones de las empresas Imperial e Internacional, utilizadas por Marcelo Buccelli, entre otra gente. El reto para mí es estudiar la producción fotográfica como ejemplo de la producción de imágenes corporativos, tomando en cuenta la historia del capitalismo, la construcción de nuevas identidades sociales y políticas en Colombia en la primera mitad del siglo XX. La siguiente diapositiva, por favor. Es una foto de personal de International Petroleum llegando a Cartagena en 1921, de la misma colección. Una anécdota. Ted Link, geólogo estadounidense de Imperial Oil Limited, trabajaba en el Magdalena Medio durante los años 1920. Su correspondencia con sus jefes en Toronto muestra un interés singular en las cuestiones geológicas, el estudio del subsuelo. Durante este temprano periodo de expansión petrolera en Colombia, Imperial Oil, con sede en Toronto, se desarrollaba también campos de petróleo en Canadá, sobre todo en la provincia de Alberta. Link y otros asociados de la empresa viajaban mucho entre Colombia, Canadá, también Perú. De hecho, Link fue co-descubridor en 1920 del campo de petróleo más grande en Canadá, en los territorios del noreste. El itinerario de Link por las Américas es muestra del alcance de la frontera petrolera de esta época y la extensión de un imperio privado capitalista de origen estadounidense, representado por petroleras intermediarias registradas también en la Bolsa de Toronto. Para mejor entender la historia de la integración vertical de la cadena Imperial, International, Tropical y Standard, me remito, por supuesto, en parte al trabajo del profesor Buccelli que acabo de mencionar. En los primeros años, muchos obreros colombianos dormían en hamacas colgadas en ranchos de madera, carpas y en los botes anclados en el puerto de Barranca Bermeja. Para 1922, la Troco empleaba a aproximadamente 4,000 personas, en su gran mayoría de nacionalidad colombiana.
A pesar de una población relativamente grande, en el pueblo de Barranca aparecían pocas casas. Entre tanto, los administradores extranjeros vivían en el centro, ubicado unos 30 kilómetros tierra adentro. El centro estaba constituido por un gran complejo rodeado de cercas y patrullado por fuerzas de seguridad privadas y públicas, con pequeñas casas y apartamentos bien organizados, así como por una clínica, comisariato, escuelas, salones de reuniones, oficinas, un campo de golf y un campo de tiro. La siguiente, por favor. Es una foto aquí del destacamento de la Policía Nacional que estaba dentro, ¿no?, del centro de Tropical Oil. El historiador Jacques April-Nisset observó: quizás Barranca es la primera y única ciudad naciendo con precoz estado de sitio y periódicamente con una doble administración civil y militar. Según las cifras que tengo, en 1928, de las casi 300 personas empleadas por las instituciones públicas en Barranca, aproximadamente 65% de ellas trabajaban para las Fuerzas Armadas de Seguridad. La siguiente diapositiva, por favor. Es una foto de casa de primera clase del personal extranjero residente en el centro. Esta foto nos muestra el tipo de casas construidas precisamente por los gerentes e ingenieros de la Troco. John Hicks, un contable canadiense, hijo de la alta burguesía, esposo de la nieta de Ferdinand de Lesseps, habla de sus circunstancias domésticas en el centro. En su correspondencia con su familia nos explica Hicks que el alquiler de la casa de la familia les costaba $20 al mes. Hicks expresa sentir resentimiento contra las directivas de la compañía por la mala remuneración con relación al costo de vida. En una carta, él describe, por ejemplo, el problema de comprar regalos de Navidad en Barranca, donde un rompecabezas para sus hijos costaba casi $5. En otra carta dirigida a sus papás, con fecha del 21 de marzo, Hicks estuvo en Barranca en los años 30 y también en los 40. Esta carta es de 1946 y en ella Hicks describe y nos da elementos de análisis para entender la relación entre el personal de la Troco y las empleadas colombianas que trabajaban también dentro del campamento de Tropical Oil. Dice Hicks: nuestras criadas aquí presentaron la más sorprendente declaración. Sus 20 puntos van desde un 15% de aumento. Nosotros le pagamos 20 pesos a la nuestra, por lo cual ella lava toda la ropa de la bebé y otra cantidad de ropa, limpia la casa, dice gran exageración, prepara las comidas. Una de las 10 cláusulas que realmente nos afectó fue la solicitud de cuidado prenatal y posparto, ya que el 25% de las criadas son afectadas. Puedo entender fácilmente la inclusión de este tipo de cláusula. En esta parte de la ponencia, quisiera compartir con ustedes algunas imágenes de la colección antes de cerrar. Aquí tenemos una imagen de la clínica pediátrica de bebés del Tropical Oil,
donde podemos pues ver obviamente un grupo numeroso de niños y mujeres. Todavía no tengo, cabe subrayar aquí, ningún índice sobre exactamente quién tomó las fotos, ni cómo fue decidido la tomada de esta colección de fotos en 35 y 36. Sin embargo, está claro que en las próximas fotos vamos a ver que uno de los objetivos ha sido como mostrar, ¿no?, la prosperidad y la salud y las instalaciones modernas de la Tropical Oil. En la siguiente diapositiva tenemos una imagen de la escuela de los hijos de Tropical Oil, también del mismo año, 35 y 36. En este caso, podemos decir que es, aunque es una foto de un grupo, que hay seguramente más hijos de gerentes y personal extranjero que no aparecen en la foto. Y aquí tenemos una imagen del comedor y cocina de trabajadores colombianos también en el centro. Voy a tomar esta oportunidad para citar a Margarita Serge. Nos dice: el capitalismo ha producido a lo largo de su historia formas específicas de territorialidad y de espacialidad por medio de un conjunto de prácticas deliberadas que han venido siendo puestas en marcha de forma sistemática para producir los efectos instrumentales que hacen posible las condiciones de anexión de ciertos territorios y lugares a los circuitos del capital. Propongo en este sentido mejor entender la representación fotográfica o visual del centro y Barranca Bermeja en tiempos de la Tropical Oil Company como una práctica discursiva visual para producir un territorio de explotación. Eso no quiere decir que no ha sido también un discurso aislado, sino existe una competencia de producción de imágenes y de discursos visuales en Barranca Bermeja de la época. Recordamos, por ejemplo, el trabajo en los años 20, sobre todo, del fotógrafo colombiano Floro Piedrahita y de otros fotógrafos de la región más adelante, en la época de Ecopetrol, quienes tomaron también muchas fotos de la resistencia, de la organización laboral y del enfrentamiento, ¿no?, entre pobladores de Barranca Bermeja, obreros de Ecopetrol y el Estado. En el libro que yo escribí sobre la historia del movimiento de derechos humanos en Barranca Bermeja, dije que existe una diferencia, ¿no? Digo que a diferencia de la utopía de otros enclaves construidos para llevar las zonas de la frontera extractiva a la modernidad, en Barranca se le dio poca atención a la vivienda, la salud, la educación o la recreación de la fuerza laboral colombiana, sobre todo al comienzo, ¿no?, en los primeros años. Hablaba de los primeros años de Tropical Oil. No obstante, veo ahora que existía en Barranca también un proyecto ideológico de la empresa. Un proyecto de pronto a medias, si comparamos el desarrollo del centro
Luis, qué con- pena. ¿Sí? Sí, qué ¿Es pena, hora? pero el tiempo se acabó. Sí, es que te he señalado, pero como está la presentación, seguro no me Ok. has visto. 30 Ya, segundos. sí, ¿Se sí, puede? claro, un minuto. Muchas gracias. Si comparamos el proyecto ideológico de Barranca y Tropical Oil con la utopía fallida del caucho brasilero de Henry Ford, obviamente en el caso Barranca es un proyecto quizás, bueno, es mi hipótesis, a medias. Quisiera hacer hincapié para terminar en lo siguiente. Los enclaves como el de La Troco no existen completamente aislados de su entorno. La región del Magdalena Medio no era una tabula rasa antes de la bonanza petrolera de los 20. Debemos entonces, creo, leer las fotos de La Troco no solamente por lo que se ve, pero también por evidencia de lo escondido, a pesar de la creación de silencios también en estas fotos. Y podemos pasar a la siguiente, que es muy rápido. Tenemos mucha riqueza ahí en el archivo fotográfico, incluyendo imágenes de la recreación, deportes, música y la vida social de los obreros. Y la última diapositiva para terminar. Hay muchos elementos por analizar y discutir y hablar, y muchas gracias por el tiempo. Qué pena haber sobrepasado de tiempo. No, muchísimas gracias, estuvo muy bien, Luis. Yo no sé cómo vamos. Primero creo que haré yo unos comentarios y luego Carlos, ¿verdad? ¿Sí, Carlos? Sí, está bien, Margarita. Bueno, si es que te consulté. Bueno, eh, yo creo que tenemos tres ponencias muy nutridas. Yo les veo en común varias cosas que creo que voy a decir primero y luego pues diferencias, pero en general están las tres, si pensamos en que el tema es pueblo, entre pueblo y muchedumbre, diría que las tres están pues muy centradas en esos discursos o esa gestión de alteridad, de cómo decirle al otro, al pueblo, y en los marcadores que se le van poniendo, ¿cierto? En la ponencia de Mauricio, pues vemos, digamos, en términos más generales, diría yo, más generales en términos, pues la pregunta es exactamente entre pueblo y clase, y Mauricio digamos, se desmarca un poco de lo que antes había dicho. eh, en sus trabajos anteriores había dicho, del bipartidismo se pasa al discurso de clase, por lo menos así lo he leído yo, y ahora dice, bueno, esto no es un proceso lineal, hay cantidad de cosas que están allí y al final se vuelve en cierta manera al bipartidismo, ¿cierto? Ya con la violencia. Eh, y lo de clase tampoco es decir, es entre clase y pueblo, y realmente hace esa fuerte diferencia muy interesante, muestra ese, digamos, discurso paternalista y luego el discurso, también, digamos, el contradiscurso o el discurso de rebeldía, que es la otra imagen, pero que también lo hay, aunque es una protesta tutelada y tal, y habla muy bien de las emociones que hay allí insertas. Eh, yo creo que Mauricio digamos, de los tres ponentes, el que incluye y el que muestra más cómo, digamos, están ocultas esos otros marcadores, sobre todo el de género, y el de raza está entre generalizado y oculto y homogenizado. Las diferencias se homogenizan y se habla de pueblo igual a raza. Entonces, pero como, digamos, digamos, sí, no están dichas. Yo me pregunto, y sería la pregunta que le haría en primer lugar a Mauricio, si no será que en otras fuentes se encuentra uno que sí están funcionando esos marcadores de género y y de etnia más diferenciadamente,
¿ya? Porque si uno piensa en los indios no, a los indios no les dicen exactamente pueblo, ¿no? La cosa frente a lo de Quintín Lame es diferente y hay otros movimientos. Entonces, no sé, pero creo que hay, pues es supremamente sugestivo este debate y cómo lo va mostrando, cómo muestra esa inclusión tutelada, etcétera, etcétera. Yo no estoy de acuerdo en creer que viene de la Revolución Francesa solamente este asunto del pueblo. Yo creo que el pueblo soberano, la independencia de esa proclamación es muy, muy fuerte. Y de hecho, sí, aunque claro, combinada con lo francés, porque ya en 1849 en Cali los 3 cantones se nombraron en el pleno gobierno liberales de 1849, 50, 51 se nombraron libertad, fraternidad e igualdad, los cantones de la ciudad. O sea, una cosa impresionante. Pero creo que es muy, muy interesante. En Ricardo encontraría, digamos, una concentración de esos, o una, digamos, focalización de esos marcadores de alteridad en las élites, ¿cierto? En las élites, pues representadas en cierta manera por Calibán. Esa mezcla de, primero, caridad, pero rechazo a la caridad. Una mezcla muy rara es la de Calibán, porque es una cosa de aristocracia e individualismo. Individualismo, o sea, un liberalismo que solamente se centra como en esa versión individualista. Sí, o sea, ataca al paternalismo anterior, lo ataca fuertemente Calibán, pero también ataca lo masivo, ¿no? Es una construcción bien rara la que me queda allí. Y yo diría que más que mestizaje, como lo nombra Ricardo, me pregunto si no es más bien una contienda muy fuerte que precisamente está mostrando y se complementa muy bien con lo de Mauricio, porque no es la contienda de la clase obrera y de digamos las condiciones económicas, sino que es la contienda cultural. O sea, las preguntas de Ricardo están en el plano cultural y entonces esa contienda cultural muy fuerte en el que podemos decir que son luchas de reconocimiento de la cultura popular y podemos decir que son digamos, contiendas de poder, es decir, qué cultura va a ser la nacional o qué es la cultura nacional, qué se debe propiciar. Y también creo que no se puede dejar de lado, digamos que este discurso, es decir, que en eso aristocrática individualista hay implícito, y sobre todo en Calibán, yo leo una forma de masculinidad terrible, francamente, atrasadísima, ¿no? Que se impone. O sea, hay allí una cosa no dicha, muy fuerte de género, ¿no? Porque los discursos que citas, y también de los liberales, sobre las mujeres y las señoritas y los bailes, es decir, hay también una fuerte idea allí de cambios de género que se estaban dando y que que esa masculinidad patriarcal, digamos, se resiste a admitir, ¿no? De igualdad también y de inclusión. Y también en esa misma lógica de cómo verlo al otro, pues tenemos la visión que nos muestra Luis Van Eyschot en la Troco, ¿cierto? Que es la visión de los norteamericanos o canadienses, de los que vienen acá y miran al pueblo como, es decir, con ese sentido de superioridad basada en la tecnología y en lo que creen civilización, que es muy, muy fuerte. Yo creo que habría que matizar un poquito con qué piensan las élites de Barranca o cuáles son esas relaciones con las élites de Barranca. Yo creo que lo último que decías de cómo había una contienda ideológica tácita es
es muy fuerte porque yo creo que sí está escrito eso en un poquito por decirlo rápido, en Guerra Fría. Es decir, sí está escrito eso en mostrar el progreso norteamericano, ¿no? Eso que decías de entrar al Magdalena medio como tabula rasa, me recuerda muchísimo el trabajo de Marisa Lazo reciente, el de Erased, ¿no? A la historia no contada del Canal de Panamá, en que muestra cómo esa idea de llegar, de magnificar y sobredimensionar la selva para llegar con la civilización como si hubiera la selva y fueran a dominar a unas fieras y como si no hubiera gente, ¿ya? Es muy fuerte y es como negando cualquier cultura anterior, por eso por eso Marisa lo titula Borrados, ¿no? O Borrada, pues ese mundo anterior que era Panamá impresionantemente vivo antes. Eh, Obviamente que poblaciones como Yondó nacieron con esta penetración o con esta, digamos, entrada a hacer el petróleo, a explotar el petróleo, pero no era el vacío. Barranca Bermeja no era un vacío, ni el Magdalena Medio era un vacío. Eh, bueno, entonces mi invitación sería como a ver allí, digamos, qué podemos ver de popular o de pueblo en esa que se ve solo como tú citas un pueblo inquieto, rebelde o un pueblo pedigüeño, también que solamente quiere pedir y pedir, que, 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 mm, ¿qué hay allí de popular? ¿Qué conexiones hay con la ciudad? No sé si es posible. Bueno, eso serían las cosas que se me ocurren, eso es, y creo que le doy la palabra a Carlos, ¿cierto? Y después hablan los ponentes y otras preguntas del público. Hola. Ok, gracias. A ver, Margarita, yo creo que gracias por la lectura. Tienes razón, pues vamos ahí un intento de cuestionar algunas de las cosas que tal vez hace unos cuantos años suponía que era como más lineal. Me llama la atención esa lectura que haces un poco del retorno al bipartidismo. No lo tenía tan claro, pero de alguna forma, pues con la violencia, curiosamente, volvemos otra vez a las identidades partidistas por encima de lo que pudo ser una identidad social, pues que nunca dejó de ser, por ejemplo, liberal en muchos casos, y en Antioquia, por ejemplo, conservadora, y en algunos pequeños casos socialista o comunista, pero evidentemente la violencia va a agarrar otra vez como esos trapos, por decirlo así. Lo que yo pues insinúo en la ponencia y lo he trabajado en otra parte es que también con la violencia se regresa un poco como a la retórica de la nación, pero una nación obviamente no pluriétnica ni multicultural, sino una nación pues católica bajo la égida blanca, masculina y todo esto, en la que la raza vuelve a ser un tema importante, pero pues como esto era una ponencia sobre la primera mitad del siglo XX, entonces es un retorno también a unas formas, no sé, como de concebir la colectividad, la sociedad colombiana, incluso previa a una ciudadanía, me parece. Pero bueno, ese es un tema que tal vez para otro evento, como digo. Cuando me parece muy interesante, o la pregunta que formulas, si no habrá otras fuentes que muestren estas identidades que llamamos ocultas o que no fueran muy visibles en ese momento. Y me llama la atención porque hace ya casi 40 años, 30 años, sí, 30 años cuando publiqué Aquí nadie es forastero, pues que es una compilación como de testimonios en Barranca, Jaime Arocha me entrevistó y me dijo, oiga, ¿y usted por qué no le da como más visibilidad a lo negro? Pues que ahí aparece muy débil en esa reconstrucción. Y pues yo le tuve que contestar que por lo menos en las fuentes que yo trabajé, incluso en las entrevistas, por más de que quise, no salió mucho. Claro, había el estereotipo, por ejemplo, de Barranca, y Luis pues tendrá mucho argumento para decir el estereotipo de Barranca, que era negro, prostitución, comunismo, mejor dicho,
todo lo negativo de la humanidad estaba allá y había un estigma. Y también incluso la relación con los jamaiquinos, con los yumecas. Incluso algunos que eran bien negros, pues descendientes de los costeños, en Barranca me hablaban de los negros jamaiquinos. Entonces, es decir, pero las fuentes hasta ahora consultadas no me daban como para mucho, y lo mismo sobre las mujeres y todo eso, pues bueno, pero aquí María Imelda, muchos podrán decir de pronto que eso que yo digo que no es muy visible, de pronto es más visible en las fuentes que hemos trabajado, pues la gran prensa, incluso la prensa de izquierda, Cromos, por ejemplo, etc. Y lo último, pues fuiste muy breve, pero yo creo que contundente. Tal vez yo le atribuyo mucho peso en lo popular, en la construcción de lo pueblo, a lo francés directamente, y como que desconozco por mi ignorancia y sí, del tema de independencia y toda la constitución, digamos, de un pueblo soberano, etcétera, o incluso la tradición colonial, y si se quiere un poco castellana, del común y todo eso. Seguramente pues habría que trabajar eso, aunque tienes razón y tú misma señalas que eso está mediado, o que hay, que la noción, seguramente las nociones de pueblo post-independencia inmediatas, pues ya hay también influencia francesa, obviamente, pero pues habría que ponderar y balancear mucho más eso. Yo me apoyo pues mucho en la lectura, tal vez sobre todo de la prensa de izquierda, que es así, pues tiende, pues, por ejemplo, la Marsellesa era el himno que se cantaba en las primeras reuniones obreras. Luego va a venir la Internacional, en fin, los lemas del Partido Socialista, pero entonces tal vez es una lectura más de la izquierda que propiamente dijéramos del mundo liberal, del centro liberal, y pues sí, de las élites. Y bueno, Carlos Hernández en un chat ahí hacía un par de preguntas, no sé, aprovecho para responderlas rápidamente. Él habla pues de un poco de pues intercambia el término muchedumbre con populacho. Yo creo que no son lo mismo, pues así Ana Haring lo haya planteado. Creo que el término populacho es mucho más despectivo, muchedumbre puede ser, digamos, no sé si más neutral. Hablar de multitud no es lo mismo que hablar de la guacherna o del inepto vulgo, pues, es decir, hay unos términos que son todavía más denigrantes. Pero bueno, creo que el tema de fondo es qué tantos las élites utilizan uno y otro, y pues creo que en la ponencia y en otros textos pues he tratado de mostrar que sí, evidentemente, y cuando se hace la mención al debate de la degeneración de las razas, el solo ya hablar de razas degeneradas y toda la condena a las bebidas populares, la chicha, el guarapo y cosas de estas, hay toda una mirada pues tremendamente despectiva. Entonces lo que yo trato de señalar es que en la primera mitad del siglo XX esa gente trató de levantar cabeza y hasta cierto punto la levantó, reivindicándose ya no solo como pobres, sino como pueblo, un pueblo sorpresa, digamos, actor político, e incluso llegando a plantearse como clase obrera, que desde la vertiente liberal más nacionalista y la vertiente de izquierda, si se quiere más revolucionaria, más reformista, ponía a ese pueblo en un protagonismo mucho más central. Y haces otra pregunta, Carlos, sobre cultura y capitalismo. Creo que eso Luis la va a poder desarrollar más porque fue el que metió el tema, pero me llama mucho la atención porque precisamente en ese librito de Aquí nadie es forastero, que entre otras la uso, va a volver a publicar, entonces eso me entusiasma, y voy a hablar con Luis para algunas fotos, pero eso es aparte. Allí menciono, por ejemplo, es decir, esa relación cultura-capitalismo es obviamente mucho más complicada. Y termino con esto. En las entrevistas me hablaban mucho de un flujo juvenil que un señor Churchill, canadiense creo, que se descubrió o se acusó después de que era homosexual, creó un club juvenil en los años 30 y 40 y allí comenzaron, por ejemplo, muchos a tener deporte, música, hicieron bandas y todo eso. Entonces, pues la cosa no es un poquito más complicada, es más circular, más compleja, pero obviamente habría que estudiar eso más. Gracias. Bien, continúo entonces, Margarita. Sí, sí, Ricardo, por favor. Bueno, muy bien. No, pues a ver, tú tocas ahí como varios puntos.
A ver, algo que no mencioné, que sí lo retomas tú en tu resumen, que agradezco. Al final yo pues lanzo como una pregunta y es, bueno, ¿cómo se explica esta actitud de Calibán, este rechazo tan fuerte, tan evidente, tan brutal frente a muchos, a estas, como dice Margarita, de pronto a estas luchas culturales, a estas contiendas culturales en torno a diferentes modelos de nación, de identidad? Y pues yo creo que puede haber muchas razones, ¿no? Pero me llama la atención una, porque es otra idea del fundamental y es una defensa tremenda, furibunda del liberalismo, pero de cierta forma del liberalismo, ¿no? En términos ya no partidistas, sino ideológicos, es una defensa muy fuerte del individuo y del individuo, pues, que sabes que puede surgir, que puede consolidarse. Pero es también una visión un poco curiosa de ese individualismo, porque si uno dice, bueno, él está defendiendo cierta meritocracia, el que surge triunfa. No, hay una profunda visión aristocrática de él en torno a todas las manifestaciones de la sociedad, y él mismo se siente un aristócrata, un claro exponente del art de vivre, del savoir vivre, ¿no? Como la vida rodeada de toda una cuestión es como de distinción social muy evidentes en todas en todas sus manifestaciones. Entonces, es una defensa del individualismo, pero no cualquier individuo para él puede triunfar. Pero más allá de eso, sí es una cuestión muy fuerte, y de pronto por eso es que Margarita también lo asocia con una cuestión patriarcal, en la medida en que parece que triunfa es el más fuerte. Lo dice textualmente, y yo creo que cierro con una de esas, con una columna, con un artículo en el que dice el que se hunde, no importa, va a haber otros que surgen, ¿no? Va a haber otros que triunfan, y son esos los que valen la pena. Entonces, yo no sé, pero fue lo que intenté hacer, hasta qué punto ese rechazo, y que es claramente antidemocrático, frente a los cambios que se estaban presentando, hasta qué punto esas reacciones de Calibán no están motivadas por esa visión que él tiene de una sociedad eminentemente jerarquizada, ¿no? En la que triunfan ciertos individuos que reúnen méritos, pero que reúnen también como unas condiciones de distinción social. Es decir, no creo que apruebe mucho al obrero que asciende socialmente y que se enriquece. Le va a parecer un vulgar individuo que no sabe apreciar la buena música, que no sabe deleitarse con la verdadera cultura, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto ese tipo de visión en la que se mezcla como esa ley del más fuerte, pero al mismo tiempo dentro de un mundo muy, muy jerarquizado, me parece que puede empezar a ayudar a entender algo de esa visión. Y claro, no me detengo yo en eso, pero encuentro uno también muchas columnas de Calibán. eh, Hay un machismo muy generalizado, ¿no? Parece una sociedad que todavía no se ha abierto realmente a muchas de las conquistas del feminismo, incluso el feminismo colombiano, lo rechaza. Pero Calibán es particularmente fuerte ahí también, mucho más en contra que otros liberales que también uno podría ubicar como antifeministas, pero el tono de Calibán ahí es muy, muy fuerte también. Yo vi una pregunta por el chat, no sé si la respondo ya o la abordo luego. Si quieres, hazla, Ok. correspóndela, También sí. una pregunta de Gloria Morales. mm, Preguntaba por la importancia, por ejemplo, de la relación entre cultura popular, mercado y Estado. Y claro, esta cultura popular pues no es ninguna novedad, ¿no? La cultura popular existe de tiempo atrás, pero si se hace más manifiesta, más evidente y está más presente, es en parte también por la importancia de unos medios de comunicación, por la importancia de unas leyes de mercado. Hay una oferta y hay una demanda, y la radio comercial responde a esa demanda con música de todo tipo, y programas también muy, muy variados, concursos, radionovelas, etcétera, etcétera. Y el cine también, ¿no? Entonces, en la radio la radio y el cine ya se han convertido en unas empresas comerciales, en unas empresas capitalistas, como el deporte también, que están respondiendo a esos nuevos contextos. Y en ese mismo momento, pues el Estado también está interviniendo de diferentes maneras, ¿no? Intervino a su manera durante la República Liberal, y ahora con los conservadores, con el gobierno de Espina Pérez y comienzos del de Laureano, también hay intervención, ¿no? La revista de las Indias cambia de nombre, lo cual es muy significativo, se llama Revista Bolívar.
sigue habiendo diferentes tipos de apoyos a lo que ellos consideran cultura popular, todo desde una visión muy, muy paternalista para encauzar, para dirigir a estos sectores por los buenos caminos, porque la cultura está relacionada con la moral, con la pedagogía, con la educación. Entonces, claro que hay una intervención importante del Estado frente a la cultura, pero de diferente naturaleza con respecto a la liberal en muchos aspectos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Nos queda la religión ahí de por medio, pero pasemos a Luis. Pues muchas gracias. Pues iba a hacer un comentario precisamente sobre las élites barranqueñas mencionadas en el libro de Mauricio Archila, ¿no? Aquí nadie es forastero, precisamente que tenemos que considerar siempre la interacción entre la empresa y la sociedad barranqueña, la sociedad colombiana. En el caso de Barranca, los obreros, las comunidades construidas alrededor, ¿no?, de las instalaciones, los campesinos, los colonos y también, por supuesto, la élite local. Eso como que creo que es muy importante para ver la complejidad, ¿no?, de los enclaves. Como dice Catherine Legrand, los enclaves son sociedades complejas con historias, valores y formas de vida que algunas veces anteceden muchas veces el arribo de las compañías multinacionales. Eso como es muy importante en el caso de Barranca, y en el libro, aunque el libro, la parte gruesa del trabajo que yo hice es muy enfocado sobre el periodo después, ¿no?, del atroco, del periodo post-1961, intento hacer también hincapié sobre eso, ¿no?, que precisamente el Magdalena Medio no es tabula rasa. El reto para mí en este tipo de trabajo es un reto metodológico, pero también ético, creo, de alguna forma. Intentar mirar en los ojos, ¿no?, del imperio, de la empresa, pero también mirar con los ojos del imperio para entender lo que intentaron construir, la producción fotográfica de discurso visual, con qué motivo hicieron este esfuerzo, ¿no?, tan grande para tomar estas fotos, sobre todo en los años 30, porque la mayoría de las fotos escenificadas son de mediados de los 30, y el contexto, ¿no?, coyuntural, local y a nivel nacional, político, social en Colombia. Y por supuesto, ¿no?, por ejemplo, en la anécdota que leí de la carta del contable John Hicks, es una muestra de cómo podemos quizás intentar hacer las dos cosas: entender la perspectiva de un gerente importante en la jerarquía de la compañía Tropical Oil Company, pero también poder leer la resistencia, ¿no?, la organización laboral de las empleadas domésticas, que no creo que tenemos muchos escritos sobre la organización laboral femenina en Barranca en la época, aunque todos hablan, ¿no?, de ella. Era eso, quería un poco comentar sobre eso y decir que, pues, para ver la evidencia de lo popular, por supuesto, es importante también mirar la competencia, ¿no?, la producción artística, fotográfica y social de la clase trabajadora en Barranca, las novelas, las historias escritas, las fotos, etcétera. Y estoy apenas comenzando. Entonces, muchas gracias de nuevo. Gracias a todos. Carlos, por favor, tus 10 minuticos para que nos hagan los comentarios y cierres. Bueno, inmerecido honor el de cerrar esta mesa, pero pues mis comentarios
van a ir más en el sentido editorial. Yo diría que, pues claramente, la ponencia del profesor Archila es la que está más enfocada en la cuestión de la muchedumbre, del pueblo, es muy completa, nos da un panorama de principio a fin. Pues la única sugerencia que yo tendría, o más bien la duda, o por la cronología que habíamos propuesto, yo no sé por qué, profesor Archila, de pronto es que yo, no sé, obviamente por lo que he trabajado y por mis intereses, pero yo pensé que usted iba a terminar con Rojas Pinilla. ¿Por qué lo digo? Porque por una curiosidad, por una simetría de la historia, de 99 años de diferencia, Rojas Pinilla viene a hablar de ese binomio de pueblo y Fuerzas Armadas después de que en el 54, en 1854, Melo habló por primera vez de ese binomio. Y pues luego en la segunda mitad del 20, que no nos corresponde, yo sé, pero pues vamos a tener la Alianza Nacional Popular. Entonces, no sé, me pareció que era una buena manera de cerrar no solo con Gaitán, sino también con Rojas Pinilla. Lo dejo como una inquietud. En cuanto a la ponencia de Luis, yo alguna experiencia tuve trabajando con fotografía de los 20, de los 30, sobre todo en Amazonas, Caquetá y Putumayo, y pues es claro que por lo menos entre nosotros, las dificultades técnicas, los costos, la cuestión de conseguir los rollos, el revelado, hacen de estos documentos muy escasos y preciosos. Yo me imaginaría que con los presupuestos que tenía la Troco, pues para ellos era más fácil tomar más fotos, que seguramente han desaparecido muchísimas, porque pues bueno, así es la vida y la historia, nada que hacer, pero yo tendría la esperanza de encontrar una mayor variedad, no únicamente estas visiones idealizadas y ¿cómo llamarlas?, corporativas, sino también otras cosas y como Luis lo dijo ya, yo creo que el secreto para hacer una investigación fotográfica en estas condiciones sería buscarlo escondido y mirar, tratar de coger a contrapelo esas imágenes y con una lupa siempre tratando de buscar los detalles y explotar al máximo esas fotografías que darían para muchísimas cosas. Y esta es otra cuestión. Yo creo que pues las mesas no tienen que ser una camisa de fuerza. Yo creo que las ponencias de Luis y de Ricardo tienen componente popular, pero tienen componente de dialogan también muy bien con otras mesas. Y pues en el proceso editorial yo no descarto la posibilidad de que podamos hacer sugerencias de otros diálogos. Sin embargo, me parece que esas fotografías se pueden explotar por el lado de lo popular, sobre todo cuando se cruzan con otro tipo de fuentes, y esa carta de Hex es maravillosa, muestra una cantidad de cosas en las que uno normalmente no piensa. Entonces, un par de las pocas fotos que vimos me hacen pensar que sí hay una beta ahí por explorar, el de la clínica pediátrica, tratar de mirar con mucho detalle los vestidos, si están calzadas o no están calzadas esas mujeres, los tonos de piel, no sé, el pelo, hay muchas cosas que se pueden mirar con lupa, y la de los dormitorios de los trabajadores, que se alcanzan a ver las hamacas, hacer el contraste obviamente con las casas del staff de la Troco. Me parece que ahí hay algo muy prometedor en caso de que se opte por esta beta popular, que repito, no es la única que yo veo. Y una foto de las que mostró Luis, la del equipo de béisbol, me permite hacer el nexo para terminar con la ponencia de Ricardo. Yo leí el paper, me gustó mucho, me parece raro que no cite el libro de Brown, que lastimosamente ya no nos acompaña en este momento, de La Nación Sentida, porque vi muchísimos ecos entre este texto de Ricardo y La Nación Sentida, pero muchísimos. Me parece que son dos textos que podrían dialogar muy bien, y no sabía que esta investigación
que nos presentó hoy, surge de una inquietud por la cuestión del deporte. Yo me pregunté cuando oí eso, no sé, lo primero que me vino a la cabeza fue esta idea del futbolista que surge de abajo y del fútbol como una especie de ascensor social en países como el nuestro. Y me pregunté nuevamente, repito, en caso de que se opte por darle claramente un énfasis por lo popular a esta ponencia dentro de nuestro proyecto editorial, me pregunté por la cultura, no sé cómo llamarlo, cultura material popular o cultura popular material de los deportes, y me imaginé una especie de jerarquía. Usted habló, Ricardo, del fútbol y del ciclismo, pensando en la primera mitad del siglo XX, obviamente está el boxeo, que es tal vez el deporte que más convoca multitudes, y pensaba que había una jerarquía material para poder jugar fútbol, pues se necesita un balón, pero pueden jugar bastantes. Para el ciclismo es un poco más complicado porque ya se necesita una bicicleta por deportista, pero se me ocurría que para el boxeo no era necesario nada. Para el boxeo, pues obviamente muy bueno si hay guantes, pero pues básicamente lo que se necesita es ganas de luchar, de competir. Y se me ocurría que ahí podría haber una beta interesante para explorar, y lo mismo en otro aspecto que usted toca, y es el de la música, del cual vamos a hablar, no sé, creo que es mañana en la mesa de Margarita, o pasado mañana, no recuerdo, porque también hay como una jerarquía material en estas manifestaciones musicales de esta época. Yo pienso, por ejemplo, en instrumentos como la marimba de chonta o el tambor o una flauta, que se pueden fabricar con relativa facilidad, pero a medida que vamos subiendo va a haber una jerarquía. De pronto es más difícil hacer una guitarra, conseguir las cuerdas, luego instrumentos de cobre o un acordeón para nuestro vallenato, para no hablar de un piano. Entonces, no sé, me parecía que podía ser una beta para, tal vez me estoy excediendo con lo de la música, pero porque pues el punto de partida suyo era sobre todo lo de los deportes, y yo no entendí mal, pero me parece que sería interesante mirar esa primera mitad del siglo XX en esta clave popular deportiva. Eso es básicamente lo que yo tenía que decir. Les agradezco mucho por las ponencias nuevamente, muy buenas, muy estimulantes. Aprende uno, yo por lo menos, muchas cosas, y pues nada, repito, no, estos ejes no son camisas de fuerza. El viernes a las 2 de la tarde vamos a poder seguir conversando, pero creo que hay muy buen material, sinceramente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Margarita. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a los tres ponentes, a Luis Van Schut, a Mauricio Archila y a Ricardo Arias. Estamos justo a tiempo, no nos hemos excedido, lo cual es maravilloso. Les agradecemos a todos por su asistencia, por acompañarnos hoy en esta mesa, y los invitamos mañana a las 9:30 de la mañana para que nos acompañen en el cuarto eje, que va de 9:30 a 11, mismo canal, misma vía. El eje se llama Ciudadanía como campo de disputa. Seguramente tendremos muchas de las discusiones que serán retomadas en ese momento. El jueves tendremos igualmente una sesión por la mañana, el eje 5, los regímenes morales y emocionales de lo político, y por la tarde, a las 2 de la tarde, tendremos los lenguajes políticos de la economía, la riqueza y el trabajo, para clausurar el seminario el viernes por la mañana a las 9:30 con el eje, la mesa que explora el eje saber, poder y territorio. Tenemos una programación aún muy interesante por delante. Una vez más, muchas gracias a nuestros tres ponentes. Una feliz tarde para todos y todas. Muchísimas gracias, colegas. Nos vemos mañana.